Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud. El día de hoy que voy a compartir con ustedes un tema muy interesante en el curso de Historia del Perú. Como bien saben, nosotros ya estamos empezando nuestro segundo bimestre y empezamos pues también con varias, varios temas que van a prácticamente remarcar bastante en la vida de nosotros, ¿no? Por recordar, ¿no? De lo que hicieron muchos héroes, muchos precursores, muchos próceres de la independencia, ¿sí? Entonces, en esta parte, quiero que estés atento eh, para que puedas entender la clase del día de hoy, ¿ya? Y poder aprender de qué se trata este tema que a continuación te voy a explicar. Bien chicos, empezamos entonces con el tema del día de hoy, que se refiere a conociendo a Túpac Amaru II. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a hablar entonces parte de su vida, también las causas, ¿no? La rebelión de lo que sucedió pues cuando estuvo en vida, ¿no? Entonces vamos a ver sobre lo que en sí Túpac Amaru fue para todos nosotros. Bien, a ver, José Gabriel Condorcanqui, así se llamaba, ¿ya? Túpac Amaru II, fue su nombre original de él es José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Conocido, todos lo conocemos como Túpac Amaru II, ¿ya? Entonces, según la historia menciona que él nació un 19 de marzo de 1738 en el lugar de Tinta que queda en el Cusco, ¿ya? Entonces, vemos nosotros algunos datos que deben de saber todos ustedes, ¿ya? Era curaca o cacique de Tinta, ¿ya? Surimana y Pampamarca. O sea, Túpac Amaru fue un curaca o cacique de Tinta, Surimana y Pampamarca. ¿Qué más? Su oficio era el transporte de mercaderías en mulas, lo que le originaba grandes ganancias. O sea, su recurso económico para que él genere, ¿no? Y pueda sostenerse, él se dedicaba al transporte de mercaderías, ¿ya? ¿Con qué? Él lo hacía con las mulas. Entonces, esto hacía que él perciba ganancias para su sustento. ¿Qué más? Organizó la rebelión en contra de la explotación a los indígenas y el aumento de impuestos. Sabemos bien de que él luchó por una causa, ¿no? Una causa justa, porque sabemos por historia de que él no estaba de acuerdo con muchas cosas que habían implantado los españoles en ese entonces, ¿no? Entonces, una de las causas fue la explotación a los indígenas, porque los trataban mal, los maltrataban a los indios, ¿no? Y también el aumento de impuestos, ¿no? Porque ellos a pesar que trabajaban, tenían que pagar, ¿no? Para poder sustentarse. ¿Qué más? Él estudió en el colegio de caciques, llamado San Francisco de Borja, en el Cusco. Bueno, más antes, pues, antes que existieran las universidades, pues bueno, habían colegios grandes, ¿no? Donde formaban a las personas en una educación muy superior. Entonces, a ese lugar se le llamaba pues el colegio de caciques. Y bueno, en ese entonces, pues, se llama San Francisco de Borja, que queda en el Cusco. Por historia también sabemos que él se casó con
doña Micaela Bastidas Puyucagua, ¿no? Micaela Bastidas Puyucagua fue su esposa y con ella tuvo 3 hijos, ¿ya? 3 hijos llamados Hipólito, Mariano y Fernando, sus 3 hijos de Tupac Amaru. Bien, ahora vamos a ver en esta parte lo que es las causas de la rebelión. ¿Por qué es que él se rebela, no? ¿Ya? Entonces, las causas de la rebelión. Sabemos bien que una de las causas que él bastante luchó fue por el abuso, ¿ya? Cometido por parte de los corregidores españoles, ¿sí? Los corregidores españoles, porque ellos se creían personas prepotentes y hacían sentir a los indios como personas inferiores a ellos, ¿no? Los maltrataban. Entonces ellos eran los que estaban encargados de los indios y en el trato, ¿no? Sobre todo en el trato es lo que no le gustaba a Tupac Amaru. A ver, ¿qué más? También dice, ellos obligaban a los indios a aceptar los repartos mercantiles, ¿ya? Los repartos mercantiles que bueno, primeramente debemos entender que eran los repartos mercantiles, ¿no? ¿Ya? Los repartos mercantiles pues fueron ventas, ¿no? Forzadas de productos variados, ¿no? De varios productos. Ya eran ventas que se sentían forzados a trabajarlos, a hacerlos, ya tenían que vender forzosamente y de diferentes productos, ¿sí? Y esas ventas, dice, lo realizaba el corregidor a la población indígena. Imagínate, o sea, los españoles lo vendían a los indios, esas ventas, ¿no? O sea, esos productos que ellos traían, los ofrecían a los indios y los vendían a un costo ni siquiera barato, sino pues entenderlo de que era un costo donde no les alcanzaba a ellos, ¿no? Bueno, ¿qué más? También el otro fue el duro trabajo en los obrajes, fue otra causa, ¿no? Otra causa que también implicó bastante en la rebelión, ¿no? Porque era fuerte el trabajo que se le daba, ¿no? ¿Qué más? También no estuvo de acuerdo con el pago del tributo, ¿ya? Esa fue otra causa de la lucha que ellos hicieron, el pago del tributo indígena y la mita minera, de generar, ¿qué cosa? Que generaron muchas protestas, ¿no? Sabemos de que el pago del tributo, bueno, que lo hacían ellos, no era considerable, para ellos era muy, no era beneficioso, ¿no? Y eran a veces hasta por un abuso, ¿no? de pago. Y la mita minera, pues bueno, se trata del trabajo en las minas, ¿no? Y eran pues tratados al son de látigos también, ¿no? Y aquellos que se cansaban o aquellos que no podían de repente ni alimentarse o beber agua en un momento cuando ellos lo necesitaban, sino que tenían que cumplir el trabajo como los españoles querían, ¿no? Y es por eso que había mucho maltrato, ¿no? Bien, también no estuvo de acuerdo, una de las causas que no estaba de acuerdo, ¿no? Tupac Amaru también fue el aumento del impuesto de la alcabala, ¿no? Que afectó, dice, a él mismo, ya que se dedicaba a la actividad comercial, ¿no? Imagínate, se dedicaba a la actividad comercial de arriero, ¿no? ¿Sabes lo que es ser un arriero, no? Se dedicaba pues en el trabajo también del campo, ¿no? Imagínate que de esa manera también les
les pedían que ellos tenían que pagar ese impuesto, ¿no? De lo que ellos ganaban o podían vender sus mercaderías, tenían que pagar, ¿no? Fuertes pagos, ¿no? Y eso no les convenía porque era demasiado, ¿no? Y bueno, en fin, tenemos esas causas que se dieron en la rebelión de Túpac Amaru, ¿ya? Ahora vamos a ver la rebelión en sí, cómo sucede, ¿no? La rebelión se inicia el 4 de noviembre del año 1780 en el lugar de Tinta, ¿ya? Ya saben que Tinta se encuentra en Cusco, ya en el Cusco, departamento del Cusco. ¿Qué más? La rebelión surge cuando Túpac Amaru se rebela, pues surge que capturan al corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? Y lo capturan y ajustan cuentas con él, ¿no? Hasta el final de que le dieron muerte al corregidor, ¿no? Entonces, ¿qué más sucede dentro de la rebelión? El 18 de noviembre del mismo año, ¿ya? El 18 de noviembre de 1780, obtuvo, dice, una victoria en la batalla de ¿qué? En la batalla de Sangarará, ¿ya? En la batalla de Sangarará, dice acá, ¿ya? Entonces, al oír los españoles de la captura del corregidor Arriaga, los españoles pues tuvieron que estar en guerra, ¿no? En batallas contra los indios, ¿no? Entonces, en esto pues Túpac Amaru, en esta batalla de Sangarará, obtiene la victoria, gana esa batalla. O sea que muchos españoles que se rebelaron, o sea, los indios se rebelaron contra los españoles, muchos españoles cayeron en esa batalla, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, el 6 de abril de 1781, ¿ya? El 6 de abril de 1781, Túpac Amaru fue derrotado, dice, ¿no? Fue derrotado en la ya fue derrotado en la batalla de Checacupe, en la batalla de Checacupe, ¿ya? En la batalla de Checacupe. Fue derrotado, o sea, en sí con la victoria que obtuvo Túpac Amaru en esa batalla de Sangarará, no queda ahí el problema que ellos estaban afrontando. En sí, vinieron más problemas para ellos, más dificultades, de las cuales solamente les quedaba luchar, ¿no? Luchar por conseguir lo que ellos querían. Entonces, en el 6 de abril de 1781, Túpac Amaru II fue derrotado en esa batalla, ¿ya? Y también menciona que fue capturado y trasladado a la Plaza de Armas del Cusco, ¿ya? Fue capturado y trasladado en la Plaza de Armas del Cusco, ¿ya? Y bueno, pues cuando lo atraparon, dice que primeramente antes de ver su muerte, él, lo que hicieron fue primeramente torturarlo a Túpac Amaru, causarle dolor con sus familias, todas esas cosas primero fue, ¿no? Sucedió de que mientras estaba en vida Túpac Amaru, se cometían muchos abusos en contra de su esposa, de sus hijos, ¿no? Los cuales miraban solamente Túpac Amaru con la impotencia de no poder hacer nada porque estaba capturado, estaba arrestado, lógicamente una persona que está arrestada está amarrada, ¿no? Entonces, al oír los gritos de su esposa Micaela o los gritos de sus hijos al ser torturados, porque todos ellos fueron apresados. Entonces, ¿qué sucede? Túpac Amaru se sentía tan impotente de poder ayudarlos, ¿no? Pero de aún así él
él tuvo muchas fuerzas de espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca se rindió a poder demostrar a los españoles su gran fuerza de lucha que él tuvo por lograr los objetivos que se había trazado. Bien, entonces dice ahí, junto a él fueron ejecutados su esposa e hijos, ¿ya? Toda la rebelión, dice, y ejecución se produjo dice, durante el gobierno de un virrey, ¿no? Durante el gobierno del virrey Agustín de Jáuregui, ¿ya? Agustín de Jáuregui fue uno de los virreyes que en ese tiempo pues estuvo al mando, ¿no? Estuvo gobernando. Bien, ya hemos visto lo que son las causas, ahora vamos a ver qué consecuencias trae toda la rebelión en sí, ¿ya? Una consecuencia es que se eliminan los corregimientos, ¿ya? Entonces se eliminaron los corregimientos y se crearon, ¿qué cosa? Las intendencias. O sea, nuevas instituciones donde bueno, pues, eran controladas, ¿no? En ese tiempo, pues, por los españoles, ¿no? Porque con la lucha de Túpac Amaru todavía no se venció a los españoles, ¿no? Entonces, eso de esa manera fue una de las consecuencias, ¿no? Se eliminaron los corregimientos, pero crearon las intendencias. ¿Qué más? Se prohibió para todos, ¿no? Se prohibió la lectura de los comentarios reales, ¿no? Los comentarios reales de los incas, dice, ¿no? Un texto que fue escrito por el inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Donde habla muchas cosas que en sí la política de los españoles, ¿no? Cuál era su manera de gobernar, estaba en contra de muchas cosas, hablaban cosas que influenciaran en las personas para luchar y lograr sus propósitos en bien de las personas, en bien de los indios sobre todo, ¿no? Entonces, la consecuencia fue de que nadie podía leer estos comentarios reales del inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Estaba prohibido. Muy bien, entonces ahí tenemos la clase del día de hoy que viene a ser para todos ustedes. Ahora vamos a pasar con lo que se refiere a la retroalimentación en nuestros compendios. Muy bien, alumnos, entonces vamos a continuar en esta parte. Ahora vamos a verificar el aprendizaje. Vamos a abrir nuestros libros, ¿ya? En la página que te voy a indicar, ¿ya? Nos corresponde ahora desarrollar los ejercicios que hay en la página 192, ¿ya? En adelante. 192 en adelante, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Ya? A ver, ahí hay un cuadro al empezar al inicio de la página 192, ¿ya? Ahí dice, hoy aprendí. Lo que debes de colocar es las respuestas adecuadas según la explicación de la clase, ¿ya? Entonces, Túpac Amaru era cacique de ¿dónde? Hemos mencionado de 3 lugares, ¿ya? De Tinta, Surimana y Pampamarca. Debes colocar ahí. Pregunta 2. Los repartos mercantiles, ¿qué eran? Hemos mencionado que eran ventas forzadas de productos variados que realizaban ¿quiénes? Los corregidores o el corregidor. ¿A quiénes vendían esas ventas? A los indios, pues, ¿no? Entonces, eran forzosas esas ventas. Ellos se sentían forzados a comprarlos para poder colaborar así con los españoles, ¿no? Si no, pues, seguramente que tendrían problemas. Bien, seguimos ahora.
En la parte de abajo hay un pupiletras que tú debes de colocar, debes de buscar las palabras adecuadas y yo te voy a decir las respuestas de la 1 al 6. Esas palabras que conseguimos debes de buscar en el pupiletra, ¿ya? Tupac Amaru, Tupac Amaru II fue cacique de ¿dónde? De Tinta, ¿no? De Tinta, Surimana y Pampamarca. Quiero mencionarte que la palabra tinta no lo vas a encontrar, pero puedes reemplazar con la palabra Tungazuca, ¿ya? Así es que colocas dos opciones, Tungazuca también a un costado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la página 193 vas a tener una lectura que resolverlo tú. Y ahí habla que también fue cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Entonces, puede ser las dos opciones, ¿ya? Pero en la pregunta 1 debes colocar tinta, porque así menciona la historia en sí, ¿ya? Y Tungazuca también debe de relacionarse con algún lugar que justamente se encuentra en Tinta, ¿no? En Cusco en sí. Bien, 2. Su esposa se llamó, hemos dicho la esposa de Tupac Amaru, se llamó Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. 3. Su rebelión se inició con la muerte del corregidor. Hemos dicho que en ese tiempo estuvo el corregidor Antonio de Arriaga, ya Antonio de Arriaga, a quien pues lo capturaron los indígenas, ¿no? Su gente de Tupac Amaru, y después le dieron muerte por los grandes abusos que se cometían. 4. Alcanzó la victoria en la batalla de... ¿En qué batalla alcanza la victoria Tupac Amaru? Hemos mencionado también un lugar, en la batalla de Sangarará. 5. Fue derrotado en la batalla de... la historia también menciona que fue derrotado en la batalla de Checacupe. ¿Ya? Checacupe. Entonces... ahí todo esto de acá está en la teoría del cuaderno que vas a escribir, o si no también en tu librito encuentras también, ¿no? ¿Qué más? 6. Fue ejecutado en la plaza del Cusco, ¿no? En plaza de armas del Cusco. Entonces, ahí fue ejecutado Tupac Amaru juntamente con su familia. Como te dije en la página 193, lo vas a realizar tú. Es una lectura que debes de leer y contestar 3 preguntas que vienen ahí, ¿ya? Entonces, debes de completarlas, ¿ya? Seguimos entonces con las preguntas para verificar nuestro aprendizaje. Bien, la pregunta 1 dice así: la rebelión de Tupac Amaru II se inició en la región de Cusco, Puno, Arequipa, Huancayo, Lima. Bueno, es la A, en Cusco. En el departamento del Cusco se realizó la rebelión. 2. ¿Cuál fue el nombre de la batalla en la que el ejército de Tupac Amaru II venció a los españoles? Ya lo hemos mencionado ya. Era la batalla de Sangarará. ¿Ya? La letra B es la respuesta en la 2. 3. ¿Quién fue la autoridad española que, debido a los abusos que cometía, provocó la protesta de indios? Esa autoridad española se llamaba corregidor. ¿Por qué? Porque ellos cometían esos abusos en contra de los indígenas, ¿ya? Entonces, corregidor en la número 3 es la C. 4. Durante la rebelión de Tupac Amaru II, ¿quién era el virrey del Perú? Bueno, en ese entonces la historia menciona que fue el virrey Agustín de Jáuregui, ¿ya? En el gobierno o en su gobierno del virrey Agustín de Jáuregui ocurre toda la rebelión y la ejecución de Tupac Amaru, ¿ya? Bien, la D, la 4 es la respuesta D. D. 5. Al inicio de la rebelión de Tupac Amaru II, se realizó la ejecución del corregidor español. Hemos mencionado a qué corregidor capturaron los indígenas y le dieron muerte.
fue al corregidor Antonio de Arriaga, ¿sí? Arriaga. Entonces, es la letra B la respuesta en la 5. 6. ¿Quién fue el líder de la rebelión que se sublevó en Tinta en 1780? Bueno, sabemos que por historia la rebelión que sucedió, ¿no? Lo tomó, pues, lo lideró, ¿no? Túpac Amaru II. Entonces, en la 6 la respuesta es la A. 7. ¿Quién fue la esposa y colaboradora de Túpac Amaru II, que fue ejecutada junto con él? Bueno, mencionamos que la esposa de Túpac Amaru se llamaba Micaela Bastidas. Donde están los datos de Túpac Amaru, ahí encontramos su nombre de Micaela Bastidas. Ella fue su esposa que acompañó a Túpac Amaru hasta la muerte, ¿no? 8. Una de las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II fue la creación de ¿qué? Bueno, como después que vimos nosotros las causas, la rebelión, vinieron las consecuencias. Y una de las consecuencias menciona que eliminaron los corregimientos y crearon nuevas intendencias. Entonces, la letra D es la respuesta en la 8. Intendencias. 9. ¿Quién escribió los comentarios reales de los incas? Ya le hemos mencionado que comentarios reales de los incas lo escribió el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Donde él pues escribe muchas cosas que se hablaba bastante sobre la política de gobierno que establecían los españoles, ¿no? Y estaba en contra, ¿no? Entonces esto influenciaba, hemos dicho bien claro, en los indios a que lucharan y logren el objetivo que ellos querían realizar, ¿no? Querían lograr. Entonces la número 9 es la C. 10 y última pregunta. Túpac Amaru II era cacique de ¿dónde? Hemos mencionado que era del cacique de Tinta, ¿ya? Tinta que queda en el Cusco, es un lugar Tinta, ¿ya? Entonces, la A es la respuesta en la número 10. Bien, chicos, espero que haya quedado muy bien explicado este tema. Es bien triste saber sobre la historia de Túpac Amaru, cómo murió, fue ejecutado, ¿no? Descuartizado, ¿no? Y todos sus miembros, sus cuerpos en partes, y se lo pusieron en la plaza de armas del Cusco, como una medida para que, dice, la gente vea y nadie pueda, pues, ¿cómo se puede decir, no? Enfrentarse a los españoles, para que tengan miedo, temor a los españoles, ¿no? Que ningún indio pueda sublevarse como lo hizo Túpac Amaru. Fue una crueldad que cometieron con él, una injusticia muy grande, porque tuvieron no solamente a Túpac Amaru, sino mataron a su esposa Micaela Bastidas, a sus hijos, pero antes de matarlos, antes de ejecutarlos, los torturaron cruelmente primero. O sea, fueron grandes sufrimientos que ellos pasaron. Y es por eso que hoy en día valoramos bastante a este personaje que se llama Túpac Amaru II, ¿sí? Bien, gracias pequeñines por escucharme esta clase tan estremecedora de Túpac Amaru, pero lo recordamos como una gran persona por el valor, ¿no? que él luchó, ¿no? Por sus ideales que él quiso lograr, que hoy en día, gracias a la libertad que tenemos, nosotros podemos vivir libres e independientes. Bien, mis amores, gracias, nos vemos y hasta la siguiente clase.